Buenos días, ¿cómo están ustedes dos? Los primeros en llegar. Hola, Buenos días, profe. profe. Bueno, ya han llegado más, veo. Ok. Bueno, entonces, hoy vamos a ver un módulo nuevo. Ya anteriormente vimos cómo se llama lo que es el monopolio, algunas cosas acerca del monopolio. Y hoy lo que vamos a ver y también vimos oligopolio. Entonces, ahora la tercera, digamos, el tercer módulo del curso se llama barreras de entrada. Y entonces realmente lo que aquí se pregunta es como una, digamos, como una pregunta que nos echamos para atrás un poco y decimos, bueno, ¿y por qué los mercados son como son? Es decir, ¿por qué este mercado hay un monopolio y por qué en este otro mercado existe un oligopolio? Y entonces eso tiene que ver con el tema de las barreras de entrada. Y entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que se ha escrito al respecto. Hay bastante, digamos, al respecto de las barreras de entrada. Entonces, primero que nada, bueno, vamos a tratar de definirlos, a ver qué tal nos va. Barreras de entrada, de alguna manera, pues es lo que uno pensaría que determina la estructura de mercado. Claro, va a ser un poco más complicado que eso. Y entonces, ¿qué es una barrera de entrada? Entonces, una barrera de entrada, bueno, hay un escritor, economista, que se llama Bain, profesor de Berkeley, y él escribió en 1956 y en otros años un libro que se llama Barreras de entrada. Y pues eso, pues ha habido otra gente que ha escrito varias cosas. También Bain propiamente fue el que hizo esta estructura que ustedes han visto en la mayoría de los casos, en el caso de hoy también, al analizar una industria de estructura, conducta y desempeño. Y entonces, bueno, él fue el que se le ocurrió esa forma de analizar las industrias, que está muy bien. Entonces, ven lo que decía, vea, una barrera de entrada es una situación donde todos los que están participando tienen unas ganancias positivas para todo J, desde J igual a 1 hasta J mayúscula, pero no hay más entrada. ¿Okay? Entonces, esta, digamos, es una situación de, digamos, donde hay rentas económicas, pero no hay entrada, y entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, ¿qué puede ser eso, verdad? Entonces, una posibilidad, pues, serían restricciones gubernamentales, restricción gubernamental. Por ejemplo, aquí en Costa Rica solo hay una empresa que está autorizada para hacer la revisión técnica de vehículos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es un monopolio dado por el Estado y entonces ya no hay mucho más que hablar al respecto, ¿verdad? Pueden ser tan explícitas como esas. Hay a veces restricciones que tienen el efecto también de que termine, pues, que no pueda haber más entrada. Otra posibilidad son las economías de escala. Eso lo vamos a estudiar un poco hoy, o de gamma. Entonces esto pues puede llevarnos a que, o sea, que yo tenga un monopolio natural, o digamos, no sé, o un oligopolio, llamémoslo así, oligopolio natural. No sé si eso se entiende, que tal vez da para más que una empresa, pero no para muchas más. No sé, en Costa Rica hay todo un debate y bueno, de hecho ha salido por todo lado, que en Costa Rica solo hay dos empresas que fabrican cemento, producen cemento, y entonces es un duopolio ahí,
y si eso es natural o no es natural, y bueno, todo eso tiene que ver con la importación del cemento chino, y la verdad es que está tan politizado que mejor ya casi que mejor no digo más al respecto, ¿verdad? Pero digamos, el hecho, digamos, es que si eso responde a una situación de economías de escala o no para el país. Entonces, esa es una posibilidad. Otra posibilidad sería productos superiores. Lo voy a poner entre paréntesis, entre comillas, porque puede ser que sean de veras superiores, digamos, que tengan desempeño mejor o lo que sea, o que sean percibidos como superiores. Son dos cosas levemente distintas, pero importantes. Eso vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de esto son los bienes de experiencia. Cuando uno se toma una medicina y le funciona, no sé, una aspirina de Bayer, de ahí uno ya a veces no se la juega con otra aspirina genérica que uno no sabe si va a funcionarle o no le va a funcionar. Entonces, bueno, eso genera a veces como una ganancia por ser el incumbente, el primero en aparecer ahí. Eh, Otras cosas, y este es lo que vamos a ver un poco más, porque digamos, todas las anteriores tienen que ver como condiciones exógenas, digamos, que tienen que decir, bueno, y es esto, es así, ¿verdad? Y no hay mucho más que hacer. Pero hay unas situaciones que son endógenas y esa es la que a los economistas pues le ha interesado como estudiar un poco más porque las otras ya son bastante conocidas. Entonces, estas las vamos a llamar de comportamiento. Eh, entonces, comportamiento, pues hay comportamientos buenos, malos, de todo, eso ya lo vamos a ver. Entonces, y esto pues entonces eso son cosas que el incumbente es el que está actualmente digamos, en la industria, hace para impedir la entrada de posibles, digamos, gente entrante. ¿Ok? Entonces, qué son estos posibles comportamientos? De hecho, entonces posibles comportamientos para impedir que la entrada. Bueno, entonces, de hecho, Bain, y tiene una serie de frases, que es lo que se usa en organización industrial, cuando uno hace que no permite que entre otro competidor, entonces eso se llama impedir la entrada. Cuando deja que entre, pues se llama acomodar la entrada. Y hay una situación que es todo lo anterior, como situaciones ya, por decirlo así, de economía así de escala y todo, que él llama bloquear, la entrada está bloqueada, ¿verdad? Entonces, a mí se me hace siempre un enredo, ¿verdad? Que es bloqueado y que es impedido. Entonces, nada más para que sepan, impedir es cuando yo lo hago de mi propia voluntad, por mi comportamiento. Y bloqueado es que yo hago lo que sea, yo maximizo mis utilidades, yo hago todas mis cosas y simple y sencillamente no se puede ya entrar. Entonces eso se llama una entrada bloqueada. No sé si esa distinción más o menos les queda claro, espero que sí. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué cosas hace uno, que puede hacer uno para impedir la entrada de un competidor? Una cosa que podría hacer es publicidad informativa, perdón, publicidad no informativa, persuasiva. Y entonces yo lo que voy a hacer con eso es que con la publicidad que yo hago, eh, yo aumento digamos, el bienestar percibido de la persona cuando compra mi producto. No sé si yo les pongo muchos anuncios de Coca-Cola, ¿verdad? Entonces ustedes van a estar contentos cuando tomen Coca-Cola o se sientan que el perfume Chanel pues es el más bueno, ¿verdad? Y todo lo demás es pacholí, ¿verdad? Entonces no vale la pena comprarlo porque es muy guaca, la verdad. Entonces eso, digamos, esa es una posibilidad que es bastante común, ¿verdad? Entonces está la publicidad. Otra situación muy sencilla para impedir la entrada es que la gente no sepa que estoy ganando un montón de plata. Entonces, no publicar, entonces aquí es muy sencilla, muy sencilla y muy común, por cierto, es no publicar márgenes por líneas de negocio.
Entonces les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Entonces está Google. Entonces resulta, Google tiene dos, digamos, vende anuncios, vende publicidad, pero tiene dos formas importantes en que vende esa publicidad. ¿Cuáles son? Digamos, dos productos muy importantes de ellos. No sé, ¿qué piensan ustedes? Digamos, cuáles son las, bueno, está el Gmail, hay varias cosas así, pero cuáles son las cosas que donde ellos ponen más anuncios? En la Cuando uno hace una búsqueda. búsqueda, él le sugiere a uno como productos que vayan con la búsqueda. Ok, entonces vamos a ver, está en la búsqueda, ¿y qué más? Hay otro muy grande, muy importante. Y no sé, supongo que YouTube ahora. Ok, ya me. Ok, entonces, lo que es interesante del YouTube, ¿verdad? Es que resulta que el YouTube, ellos no dan ningún número de YouTube de cuánto venden, de cuánto la gente está viendo el YouTube. Lo que sí se sabe, digamos, se sabe digamos, por experimentos naturales, llamémoslo así, que se ha caído YouTube, me parece, no sé, el año pasado, una cosa así, y que cuando se cayó YouTube, no sé si por 3 horas, una cosa así, los que se pusieron a ver Netflix se disparó como por 3 veces. Entonces, lo que indica es que es un gigante, ¿verdad? Que realmente es un gigante y a lo mejor, y quién sabe si están haciendo, digamos, si es mucho más rentable que Netflix, en el sentido de que todos nosotros cuando subimos algo a YouTube, pues lo hacemos gratis, mientras que Netflix tiene que pagar por el contenido que hace streaming, ¿verdad? Entonces, ellos simple y sencillamente pues no enseñan, digamos, dónde está el margen, porque si se viera que el margen es gigantesco en YouTube, que es lo que la gente sospecha, entonces podría haber más entrada. ¿Ok? Entonces, esa es una posibilidad como muy sencilla, ¿verdad? La otra posible comportamiento para impedir la entrada es la proliferación de marcas, proliferación de productos. Eh, bueno, nosotros ahora eso lo vamos a ver en la próxima clase con los cereales. A ver si ustedes se convencieron de que eso de veras genera impide la entrada o no, ¿verdad? Eh, Otra posibilidad serían lo que llamamos los precios límites, que es lo que vamos a estudiar en esta clase de hoy. Un ejemplo de esto es DuPont. DuPont, ellos lo que hacían, perdón, es una empresa de químicos. Y entonces lo que ellos hacían es que ponían el precio no necesariamente para maximizar su ganancia como un monopolista actualmente, sino pensando en posibles entrantes y entonces pone un precio suficiente para que el entrante no entre. ¿Okay? Entonces, pero eso lo vamos a ver seguidamente, ¿verdad? Y eso pues pueden ser de precios límites absolutos o relativos, ¿verdad? Entonces eso es una posible solución. Otra posible solución, ya hemos visto algunos ejemplos, es con patentes que vimos en la industria del cine, ¿verdad? Que uno empieza con patentes y trata de usarlas. Obviamente también eso es muy importante en ¿cómo se llama? En las farmacéuticas. Y ellos también pueden, digamos, no solo es sacar la patente, sino a veces cómo de exprimirle el máximo de tiempo, ¿verdad? Ya todo eso es un arte, ¿verdad? Que no realmente, por lo menos aquí no lo vamos a ver en el curso, pero sí también sí se estudia en organización industrial algo. Otra posibilidad es amenazar con respuesta desproporcionada. Eh, no tiene que ver con el tema de competencia, pero sí hay un ejemplo que así a mí siempre se me queda muy claro, que es que Walmart en Estados Unidos no tiene sindicatos. Existen sindicatos, bueno, no tiene sindicatos de Estados Unidos. Y entonces una vez le armaron un sindicato en un Walmart en Texas, en la sección de carnicería, que tenían la sección de carnicería y en donde cortaban la carne y todo el asunto, ¿verdad? Entonces en Texas, en un cierto Walmart le hicieron un sindicato
Y entonces Walmart lo que hizo fue cerrar todas las carnicerías de todos los Walmart de Estados Unidos, ¿verdad? Digo, entonces solo se dedica a vender carne empacada y ya está, ¿verdad? No hacen cortes ahí. Entonces eso fue de una reacción como para decir, vea, eso es lo que yo pienso de los sindicatos. Y entonces, sí, entienda, ¿verdad? Lo que a mí me parece. Y después también la otra, que tal vez si nos da tiempo, no creo que nos dé tiempo, pero si nos da, es la capacidad ociosa. Es decir, es generar más capacidad de la que yo tengo para por si entra alguien. Entonces, por ejemplo, si soy un monopolista, en vez de convertirme en un competidor de Cournot, me convierto en un líder de Stackelberg y entonces me va mejor con eso, ¿verdad? Entonces, eso ya, pero sí, de nuevo, si nos da tiempo, lo vemos. Ok, ¿tienen preguntas al respecto de estos posibles comportamientos? Hay más, por supuesto, mucho más comportamientos que pueden impedir la entrada. Pero digamos, estos son como los más, no comunes, pero más importantes. El B, pues es muy sencillo, pero todos los demás, pues sí han sido estudiados teóricamente. ¿Preguntas al respecto? Esta de la respuesta desproporcionada, Sí. pero pues, esto era de un sindicato, pero porque eso se convertiría en una respuesta, una barrera de entrada para otras empresas. Digo, lo que quiero decir es que no, eso respecto al sindicato, lo que digamos, imagínense que yo, que soy Coca-Cola, ¿verdad? Y entra Big Cola aquí y entonces lo que hago es que saco una versión, digamos, bueno, un genérico de Coca-Cola y lo vendo a mitad de precio de Big Cola por 2 años. Y entonces ya eso, ¿usted qué pensaría de, digamos, de posibles entrantes, digamos, y con eso quiebro a Big Cola? ¿Qué piensa usted de que van a pensar la gente cuando yo, si quiero entrar al mercado de Coca-Cola otra vez, María José? Sí, no, ya no lo van a hacer porque esperan la misma respuesta de Coca-Cola. Sí, entonces como que me volví loco, ¿verdad? Entonces, Ya. eso a veces en la política también existe, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ya mejor no nos metamos en eso ahorita. Pero entonces ese es digamos, un ejemplo de por qué yo a veces tengo una respuesta desproporcionada. Me hago el loco, pero para que la gente me tenga miedo. ¿Okay? Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de esto? Ok. Bueno, entonces vamos a ver el modelo. Entonces vamos a ver precios límite. Precios límite. No me gusta este nombre, pero es el que se usa más porque en el modelo, bueno, no es tanto el precio, sino la cantidad, lo que va a estar ahí jugando. Y entonces esto se llama el modelo Bain, de este señor Bain que les explicaba yo, Silos y Modigliani. Este es el de Modigliani Miller. Esto es de 1958, digamos, es bastante viejo, ¿verdad? Y es muy sencillo, es, digamos, muy sencilla la idea. Es básicamente es una competencia Stackelberg con costos fijos. Entonces, lo único que le añado a la competencia Stackelberg es que voy a tener costos fijos. Y entonces, vamos a llamar la empresa líder. Está la empresa líder. La primera en moverse, la vamos a llamar número 1. Y pues esa empresa produce Q1 y tal. Y está la empresa seguidora o entrante. También vamos a decir que este es el incumbente. Incumbente significa que es el que está ahorita, digamos, en la industria. Y la entrante es la que puede ser que entre, puede ser que no. Vamos a ver qué pasa aquí. Y esa la vamos a llamar la número 2, ¿verdad? Entonces la número 2. Y entonces vamos a tener, y esto ahí sin mucha pérdida de generalidad, vamos a trabajar con esto porque es más o menos sencillo, ¿verdad? Vamos a tener una demanda
inversa, que va a ser igual a P es igual a A menos Q, donde Q es igual a Q1 más Q2. Y vamos a tener que el costo total para las dos va a ser igual a CJ más, perdón, las dos van a tener el mismo costo marginal, el costo, entonces el costo marginal de ellas va a ser QJ por C más F al cuadrado. Bueno, el F al cuadrado lo puse ahí porque es más sencillo después que para resolver todos los problemas va, digamos, como que va a ser más natural encontrar, digamos, todo, digamos, pero pues, podríamos haber puesto F, ¿verdad? Entonces, esto cómo se soluciona, como es de Stackelberg, es una solución de atrás para adelante. Entonces, solución de atrás para adelante. Okay. Y entonces lo que vamos a hacer es irnos al seguidor y vamos a ver qué hace la empresa número 2. Entonces la empresa número 2 lo que va a tener es una función de ganancia, Pi2, que va a ser igual a A menos Q1 menos Q2 por Q2, ¿ok? Menos CQ2 menos F al cuadrado. Esto va a ser igual a Pi2, va a ser igual, bueno, y entonces esto es precio, ¿verdad? Por supuesto. Entonces esto va a ser igual a A menos C menos Q1 por Q2 menos Q2 al cuadrado menos F2, menos F al cuadrado, ¿ok? Entonces esta es mi función de ganancia. Aquí simple y sencillamente tomo las condiciones de primer orden respecto a cantidad y entonces esto lo que me da es la siguiente solución, que va a ser A menos C menos Q1 es igual a 2Q2, o que, bueno, vamos a ponerlo, vamos a no saltarnos los pasos. Menos Q2 es igual a 0. Entonces aquí me da la función de respuesta que va a ser un medio por A menos C menos Q1. Esta va a ser la mejor respuesta. Bueno, o si decido entrar. Okay. Pero esta función de respuesta, entonces tengo que esto no es tan, ahora no va a ser tan fácil, porque necesito definir en qué momento no entro, porque puede ser que la competencia se ponga tan fea que el costo fijo, pues ya tomando en cuenta el costo fijo, yo pierda plata. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces vamos a pensar qué pasa en este precio. El precio va a ser igual a menos Q1 menos Q2. Entonces el precio menos el costo, de una vez lo ponemos, va a ser igual a menos C menos Q1 menos Q2. Y vamos a poner esta mejor respuesta aquí. Y entonces esto lo que nos va a dar es un medio por A menos C menos Q1. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, este es el precio menos el costo que sale aquí. Y entonces lo que quiero ver es que también, por cierto, esto era igual al Q2. Precio, digamos, pero bueno, es una cosa que pasa por ser este tipo de demandas lineales, ¿verdad? Entonces, lo que voy a meter es, voy a calcular ahora la ganancia mía. La ganancia mía, por supuesto, es P menos C por Q2, bueno, menos F al cuadrado. Pongo estos valores que acabo de encontrar ahí, entonces es 1 menos un cuarto por A menos C menos Q1 al cuadrado menos F al cuadrado. Y esto tiene que ser mayor o igual a 0, digamos mayor a 0.
mayor a 0. Voy a suponer que si es igual a 0 no entro. Obviamente es como un caso límite, pero entonces yo voy a suponer esto y entonces vamos a ver para competir. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Entonces significa que pues el F, el costo fijo, tiene que ser menor que un medio por A menos C menos Q1. Ok, entonces esa, digamos, esa es la condición de sobre el precio. Y entonces aquí lo que lo que quiero despejar es esta cantidad. Entonces, ¿por qué quiero despejar esta cantidad? Lo que quiero averiguar es con qué cantidad la empresa líder podría entrar, decir, yo voy a producir esto, y entonces bajo esa cantidad la empresa número 2 no va a entrar porque ya sale perdiendo. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que esto es lo mismo que decir 2F es menor que A menos C menos Q1. Y entonces lo que me está diciendo es que para que entre el Q1, digamos, para que entre, el Q1 tendría que ser para que empresa 1 entre, perdón, empresa 2 entre, tiene que ser que el Q de 1 tiene que ser menor que perdón, se me cayó esta cosa. Vamos a ver. Okay. Entonces, lo que tiene que ser perdón, para que entre el número 2, entonces tiene que ser que Q de 1 sea menor que A menos C menos 2F para bloquear o para impedir entrada, el número 1 debe producir Q de 1 mayor o igual a A menos C menos 2F. Este número lo vamos a llamar Y. Y entonces ese es el número que yo tengo que producir. Piénsenlo tal vez de esta manera. Que entonces ustedes, digamos, ustedes aquí tienen la ganancia, pide 1, y aquí tienen la cantidad Q. Y entonces imaginémonos que aquí está la Q de monopolio. Entonces está aquí esto. Y entonces vamos a ver qué pasa. Imaginemos que esta Y, vamos a ver dos casos. Imaginémonos, el primer caso es que la Y esté aquí. Este es el primer caso. Y entonces, ¿qué pasa ahí? En este primer caso donde la Y es menor que Q de M. No sé qué piensan. No, bueno, no está así muy bonito dibujado. Valeria, ¿sí? Las ganancias de la empresa 1 crecen mientras Y sea menor a QM. Ok, entonces sí, digamos, efectivamente crecen, pero la pregunta es si la empresa 2 va a querer entrar digamos, si el QM es mayor que Y. QM es el Q de monopolio, ¿verdad? Yo produzco Q de monopolio y resulta que ese Q de monopolio ya es mayor que Y. Entonces, en ese caso, ¿a la empresa 2 le interesa entrar o no le interesa entrar? Entonces, pongamos Y1, ¿verdad? Como el caso 1, ¿verdad? No le va a interesar entrar porque, digamos, bueno, ya lo vamos a ver ahora con un poquito más detalle. Y este sería otro caso, Y2, donde el Y2 sí es mayor que el QDM. Y entonces resulta que yo era como un monopolista, pero si pongo la cantidad de monopolio, de ahí el otro va a entrar.
va a entrar. Entonces lo que necesito hacer es decidir si me paso de QM a Y2. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso con un cierto detalle, ¿verdad? Y ciertamente me pasaría a Y2, no voy a producir más que Y2, ¿verdad? Porque ahí mi función de ganancia pues tiene esa forma parabólica invertida. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver que de nuevo, ahora sí la función de reacción del posible entrante. ¿Ok? Entonces él va a tener esta situación. Entonces va a tener un Q2 que va a tener la siguiente característica. Va a ser de 0 si Q de 1 es mayor o igual a Y. Que de nuevo esto era igual a A menos C menos 2F. ¿Okay? Y va a ser igual a un medio por A menos C menos Q1 si Q de 1 es menor que Y. ¿Ok? ¿Queda clara esta función de reacción de ellos, del competidor? Y ven, tal vez aquí es la diferencia que existe con el caso de Stackelberg sin costos fijos, ¿verdad? Que ahí en ese caso, pues la función de reacción era continua, no tenía este quiebre ahí tan feo como tiene aquí. ¿Preguntas? Todo se debe esto al costo fijo, ¿verdad? De entrar. No, está bien. Ok, bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que, entonces vamos a ver los distintos casos. Vamos a ver los distintos casos. El primer caso que vamos a llamar es entrada bloqueada. También aquí va a salir, digamos que es así, ¿verdad? Que es un monopolio natural. Todo esto va a depender de los costos fijos. Entonces y eso ya después les pongo un resumen de cómo los costos fijos afectan. Entonces, en el caso de una entrada bloqueada, un monopolio natural, lo que sucede es lo siguiente, es que QDM es mayor que Y. Y entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, Y, que ustedes se acuerdan, que era igual a A menos C menos 2F. Y QDM, tal vez aquí me salto algunos pasos pero ustedes lo pueden calcular muy fácilmente, ¿verdad? Es A menos C medios. Es mayor que Y, que es igual a A menos C menos 2F. Y entonces esto lo que me está diciendo es lo siguiente, es que yo tengo que 2F, para que esto sea cierto, tiene que ser que 2F sea mayor que A menos C medios, o que F sea mayor que A menos C cuartos. Ok, entonces esto, digamos, aquí lo que sucede es que si los costos fijos son suficientemente altos, entonces ya la empresa 2 no va a entrar, es un monopolio natural. Nada más para terminar de ver esto, pensemos un momento aquí en la ganancia de la empresa 1 monopolista, ¿verdad? Que sería igual a Q, esto va a ser igual a P menos C, ¿ok? Entonces, la ganancia del monopolista va a ser, perdón, no sé por qué se disparó esto. La ganancia del monopolista va a ser P monopolio menos C por Q de monopolio menos F al cuadrado. Eso va a ser igual a menos C al cuadrado sobre 4. Acuérdense que este es el F, ¿verdad? Entonces menos F al cuadrado. Y entonces esto tiene que ser mayor que 0 para que yo, digamos, porque entonces, y entonces esto significa que A menos C al cuadrado sobre 4
que el f al cuadrado tiene que ser menor que esto, o que el f tiene que ser menor que a menos c medios. Entonces, ¿qué sale en esta situación? En este resumen, tal vez eso digamos, lo estoy tratando de poner como en cierto orden, es que si el f está entre 0.25 a menos c y 0.50 a menos c, entonces aquí hay un monopolio natural. Porque la empresa monopolista pone un precio y la empresa seguidora no podría poner, digamos, sale perdiendo, digamos, en ese caso. Si tenemos el F que es mayor que 0.50 por A menos C, entonces este producto no es viable. ¿Ok? No es viable porque ni siquiera el monopolista podría ganar plata. ¿Ok? ¿Está clara entonces la idea hasta el momento? Esto después es para hacer como un resumen de situaciones donde todo depende del costo fijo, ¿verdad? Y también, pues digamos, depende un poco de la industria, por decirlo así, el tamaño, ¿verdad? Una de las cosas que se dice de Costa Rica o de una economía pequeña es que, claro, la economía pequeña, digamos, la economía está relacionada a este A menos C. Entonces, al ser más pequeña, pues caben menos empresas y entonces puede ser que tiende hacia, digamos, monopolios naturales o duopolios naturales precisamente porque el tamaño es relativamente pequeño. ¿Okay? ¿Preguntas? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es digamos, los siguientes casos. Sí, entonces vamos a ver, vamos a consideremos ahora una situación donde el F es menor que el 0.25 por A menos C. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Que, digamos, los costos fijos son tales que podría entrar digamos, que otra empresa que entre en este mercado es viable. Es viable. Y entonces, a ver qué pasa ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ahí la pregunta es, yo como incumbente, como la empresa que está aquí, digamos, que siempre ha estado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, la empresa incumbente puede hacer dos cosas. Puede, A, impedir la entrada. Y B, acomodar la entrada. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haría yo para impedir la entrada de digamos, de este posible, de la empresa número 2? ¿Qué necesito hacer? Asegurarse de que se esté produciendo Y. Ok, efectivamente. Entonces, yo lo que voy a querer decir es, vea, voy a meter en Q1 igual a Y, que es igual a menos C menos 2F. Y con eso ya el otro no ganaría plata. Eso, por cierto, implica un precio, ¿verdad? Y por eso es el nombre de precio límite. Ahora ya lo vamos a ver en un segundo, ¿verdad? Entonces esa es una posibilidad. Y si acomodo la entrada, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Yo digo, no, que no voy a producir este Y. Y entonces, ¿qué sucede si ya dejo que el otro entre? Obviamente estoy produciendo Q de 1 menor que Y. Y entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cuál es el equilibrio? Ese es el relativamente sencillo de calcular. Esto es un equilibrio. ¿De cuál tipo de juego? De Stackelberg, ¿verdad? Stackelberg. Y entonces lo que es, digamos, al impedir la entrada, pues yo voy a generar una ganancia para la empresa 1. Le voy a poner I de impedir.
Y el de acomodar le voy a poner una ganancia pi de 1 a de acomodar. Entonces, lo que tiene, digamos, yo impido si pi de 1i es mayor o igual que pi de 1a. ¿Ok? Y si no, pues no impido. ¿Ok? Y eso resulta que va a depender del costo fijo. Bueno, eso ya lo necesitamos ahí calcular, ¿verdad? ¿Ok? Preguntas al respecto. No sé si ya está claro cuáles son los pasos que vamos a seguir ahora. Ok. Bien. Entonces, entonces para esto tenemos que calcular los dos equilibrios, digamos, las dos ganancias. La ganancia si acomodo y la ganancia si impido la entrada. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, ganancia si acomodo entrada. Esta la vamos de nuevo a llamar P1 de A. Y entonces es la siguiente idea, ¿verdad? Tenemos que la ganancia de la empresa 1, la líder, es igual a P menos C por Q de 1 menos F al cuadrado. Esto va a ser, ya de una vez pongo aquí todo, esto va a ser A menos C menos Q de 1 menos Q de 2 por Q de 1 menos F al cuadrado. Tengo la mejor reacción de ¿cómo se llama? Ya pongo la mejor reacción de la empresa número 2 y entonces me queda esta fórmula que es un medio por A menos C menos Q de 1 por Q de 1 menos F al cuadrado usando mejor reacción de la número 2, suponiendo que va a entrar, ¿verdad? Entonces, digo, aquí lo que estoy diciendo es que el Q de 1 es menor que Y. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, digamos, suponiendo que todo eso sucede, entonces, ¿cuál es mi condición de primer orden? Yo aquí soy, en este caso, soy el líder de Stackelberg. Entonces, queda un medio por el primer término sin derivar, por el segundo derivado, bueno, menos C menos Q1. Bueno, de una vez lo pongo así, menos 2Q1. ¿Okay? Esto es igual a 0. Entonces el Q de 1, vamos a ver el resultado. El Q de 1, este sería el líder de Stackelberg, va a ser igual a menos C medios, que por cierto es la misma cantidad del monopolista, curiosamente. Bueno, eso que aquí también va a salir la cantidad de la segunda, de la empresa seguidora, que es la mitad de la primera, es A menos C cuartos. El Q va a ser igual a 3 cuartos A menos C. Y el precio, o bueno, mejor dicho, de una vez ponemos precio menos costo, que es igual a A menos C menos Q, va a ser igual a A menos C cuartos. ¿Okay? Este es precio Stackelberg. ¿Okay? Y entonces, dadas estas situaciones, pues lo que tenemos es la ganancia de la empresa líder si acomoda, va a ser igual a precio menos cantidad, que es de precio menos costo, que esto va a ser igual a menos C por un cuarto, por la cantidad que ellos producen, que es A menos C medios. Y esto va a ser perdón, y se me olvidó un detalle bastante importante, menos F al cuadrado. Esto va a ser igual a menos C al cuadrado sobre 8 menos F al cuadrado. ¿Okay? Entonces esta es mi ganancia, por decirlo así, si yo acomodo. ¿Preguntas al respecto? Todo está súper claro. Okay. Qué dicha. Entonces, ahora lo que necesito ver es mi ganancia si impido la entrada. Okay. Ganancia
si impido entrada. Okay. Entonces, esto está aquí un poquito diferente de como está en el libro. La razón es que a mí me parece que la forma en que lo estoy explicando aquí es más intuitivo que en el libro, ¿no? Entonces, nada más para que sepan que es diferente, da el mismo resultado al final, pero nada más que lo vamos a hacer con un método un poco distinto. Entonces, lo que voy a hacer es la siguiente situación. Voy a producir Q de 1, impedir, va a ser igual a Y. Voy a producir esa cantidad límite que va a ser igual a menos C menos 2F. Entonces, en esta situación, pues la empresa 2 va a producir 0 y el Q va a ser igual a menos C menos 2F. Esta es, digamos, esa es la cantidad producida total. Y el precio, de hecho, de una vez lo calculo aquí, precio menos costo. Precio menos costo, pues es igual a menos C menos Q. Entonces, esto lo que me queda es el precio menos costo. El Q, aquí vean que es este número que está aquí, entonces queda simplemente 2F. O el precio es igual a 2F más C. Y entonces esto se llama precio, y esto es importante, este concepto, ¿verdad? Esto se llama precio límite. Eso se llama un precio límite. Es el precio que yo pongo para impedir que entre mi competidor. ¿Ok? ¿Está claro? Más o menos todo lo que tenemos hasta el momento. Entonces, aquí está la ganancia que yo voy a tener por cada uno de las unidades vendidas. Y entonces necesito multiplicarlo esto por la cantidad que yo voy a vender. Y entonces vamos a ver qué pasa ahí, ¿verdad? Entonces la ganancia mía, si yo impido la entrada, entonces va a estar dada por 2F, esa es la ganancia por ítem, por A menos C menos 2F menos F al cuadrado. Entonces esta es simple y sencillamente mi ganancia. Y esto tiene que ser, y para que yo impida, entonces tiene que ser que esto es más que la ganancia que yo tengo si acomodo. Entonces esto tiene que ser mayor o igual, pongamos, que A menos C al cuadrado sobre 8 menos F al cuadrado, que esto es igual a P1 de acomodar. ¿Ok? ¿Preguntas al respecto? Bien, entonces resulta que esto lo que va a depender de, digamos, de que cuando hago una cosa, cuando hago otra, depende de el costo fijo. Del costo fijo, entonces eso lo vamos a tener que encontrar. Esto es una ecuación cuadrática, entonces lo que voy a buscar, entonces voy a encontrar situación donde pi de i, pi 1 de i es igual a pi 1 de a, es un F0. Entonces, si F0 es menor, perdón, si F es menor que F de 0, voy a borrar esto, pues si no se les va, si F es menor que F de 0, entonces acomodo. Si F es mayor o igual que F de 0, entonces impido entrada. Básicamente porque lo que pasa es que como de alguna manera el costo fijo le está dando una sombra a la empresa incumbente y eso le permite, digamos, puede tener esa ganancia ahí. Bueno, entonces vamos a encontrar ese punto donde son iguales y esto lo que me queda es, digamos, donde son iguales tiene que ser esta condición, 2F por A menos C menos 2F es igual a menos C al cuadrado sobre 8. Vean que los F al cuadrado de aquí y de aquí pues se cancelan entre ellos. Y entonces esto lo que me queda es esta situación. Tengo
2a menos c por f menos 4f al cuadrado es igual a menos c al cuadrado sobre 8. Entonces, aquí me va a quedar una ecuación cuadrática. Voy a llevar todo lo que está aquí a la izquierda hacia la derecha. Y entonces me va a quedar la siguiente ecuación cuadrática. 4f al cuadrado menos 2a menos c por f más a menos c al cuadrado sobre 8 es igual a 0. Esto en general, pues ustedes se acuerdan de las, ¿cómo se llama? Esta es una ecuación cuadrática donde esto, perdonen, aquí, bueno, voy a hacer alfa x al cuadrado más beta x más gamma es igual a 0. Aquí el alfa va a ser igual a 4. El beta va a ser igual a menos 2 a menos c. Y el gamma aquí va a ser igual a menos c al cuadrado sobre 8. Y entonces la solución, primero, entonces encontramos el determinante. El determinante. Aquí puse alfa, beta y gamma, aunque no es normal hacerlo, pero para no mezclarlos con el A, B y C que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Porque, digamos, podemos, para evitar eso. Entonces, este determinante va a ser igual a beta al cuadrado menos 4ac. Aquí el beta, entonces esto sería igual a 4a menos c al cuadrado menos 4 por 4 por a menos c al cuadrado sobre 8. Esto es 16. Entre 8 es 2. Esto va a ser igual a 2a menos c al cuadrado. Ok, entonces ese es el determinante. Y la solución, digamos, el F0, va a ser menos b, menos beta. Entonces sería 2a. Bueno, primero se los escribo la solución de la cuadrática, pues siempre, digamos, por lo menos ya a esta altura del juego yo nunca me acuerdo de eso, pero y me imagino que ustedes tampoco, ¿verdad? Entonces el f de 0, o perdón, vamos a ponerlo en términos de los x's, x0 es igual a menos beta más menos raíz cuadrada de delta sobre 2 alfa. Y entonces, en el caso que estamos viendo, el f de 0 va a ser menos beta, sería 2a menos c, más menos raíz cuadrada de 2 por a menos c, sobre 2 alfa, sería igual a 8. Entonces, esto se resume de esta manera. Es f de 0 es igual a menos c entre 4. Lo voy a poner de una vez aquí. Ya ahí me salté varios pasos, pero 1 más menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Entonces esto tiene una raíz positiva y una negativa. Voy a tomar la raíz negativa, entonces les explico por qué. ¿Se acuerdan que la situación para donde había monopolio natural era f mayor que a menos c sobre un cuarto? Este era monopolio natural. Ok. La raíz positiva está más allá de eso, entonces eso no tiene sentido. Entonces por eso necesito calcular la raíz negativa. ¿Ok? ¿Está claro eso o se los explico otra vez? Pero si puede explicarlo otra vez, por favor. Ok, entonces vamos a ver. ¿Se acuerdan? Digamos, aquí lo que estábamos viendo es una situación de que si acomodo o no acomodo. Para que yo acomodara o no acomodara, tenían que ser que los costos fijos son relativamente pequeños. Para entrada, tiene que ser que Y sea menor que Q1 de M, y esto resulta que implicaba que F tiene que ser menor que A menos C sobre 4. ¿Ok? Y entonces, si veo estas raíces, si agarro la raíz positiva, esto viola esta condición.
Marcos, no sé si eso más o menos queda un poco más claro. Sí, sí, sí. Gracias. Ok, entonces el hecho de que entonces voy a agarrar digamos, la raíz negativa. Entonces la raíz negativa, pues lo que me dice es que el f de 0, el mínimo, digamos, el f de 0 donde acomodo o no acomodo sería a menos c sobre 4 por 1 menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Esto es de un número más o menos feillo, ¿verdad? Pero entonces esto es 0.0732a menos c. Entonces vamos a ver, entonces vamos a hacer el resumen de lo que voy. Entonces resumen de lo encontrado. Resumen de resultados es el siguiente. Entonces vamos a ver. Entonces, primero que nada, imagínense que el F es mayor que 0.5 por A menos C. Entonces, el resultado, en este resultado aquí es la industria o producto inviable. Es decir, que nadie puede producir este producto y ganar dinero, ni el monopolista, ni nadie, porque los costos fijos son muy altos. Entonces, existe la otra posibilidad donde el costo fijo esté entre 0.25 a menos c y 0.50 a menos c. Y entonces aquí tenemos un monopolio natural. Ok, entonces en el monopolio natural lo que sucede es que ya con esa cantidad producida por el monopolio natural, la empresa entrante no se atreve a entrar porque perdería plata. ¿Okay? Después tenemos otra zona que es entre 0.0732 a menos C y 0.25 a menos C. Pongamos aquí esto así, ¿verdad? Y pongamos bueno, aquí sí está bien. Entonces aquí lo que va a haber es una entrada impedida. Eso, y entonces aquí voy a meter un precio límite. Precio límite. ¿Okay? Y finalmente, cuando tengo el costo menor que 0.0732 a menos ese costo fijo, entonces aquí acomodo entrada y hay una competencia de Stackelberg. Ok, entonces vamos a ver, lo que quiero enseñarles también ahorita un poco es cuáles son los precios que suceden ahí, tal vez como una proxy del bienestar que hay en esta economía. Y entonces, en el monopolio natural, yo tenía que, vamos a tener que la Q1 de monopolio va a ser igual a A menos C medios y el precio menos el costo va a ser igual a A menos C medios. Este es digamos, en el monopolio natural. ¿Okay? Entonces, con el caso de entrada impedida, yo voy a tener que el precio precio menos costo va a ser igual a 2F. Y con la entrada acomodada para el F va a estar entre A menos C cuartos 1 menos 1 raíz cuadrada de 2 y A menos C cuartos. ¿Okay? Y la entrada acomodada, yo voy a tener que el precio menos el costo va a ser igual a A menos C sobre 4. Y entonces esto se dibuja de esta siguiente manera. Si yo pongo aquí el precio menos el costo,
y aquí pongo el costo fijo. Y entonces lo que voy a tener es, voy a tener este momento aquí. Digamos, si yo tengo aquí costos fijos muy bajos, 0.0732 a menos C, entonces aquí va a haber entrada acomodada y aquí va a haber un precio así, que va a ser A menos C sobre 4. ¿Ok? Bueno, veo que perdón, que es dibujo muy feo ahorita. Va a ser así. ¿Ok? Entonces, esto va a ser el caso de, ¿cómo se llama? Donde estoy acomodando la entrada. Aquí era 0.25 a menos C. En este caso, pues, hay un monopolio natural. El monopolio natural va a cobrar un precio o un margen mucho más alto, A menos C medios. Entonces, le voy a poner el nombre, el monopolio natural. Llega un momento donde si el costo fijo es demasiado alto, también colapsa este mercado. Este que está aquí es acomodo. Entonces es Stackelberg. Y resulta que entonces tengo en el caso de la entrada impedida, lo que estoy viendo es que es un precio que va subiendo conforme sube el costo fijo. Entonces lo voy a poner aquí de una vez y entonces les voy a enseñar el lineal. El lineal entonces va a ser de esta manera. Pero resulta que tiene esta característica. Entonces es lineal, pero noten esto que está aquí, este punto donde, entonces esto aquí es la entrada impedida. Que yo tiro un precio, pero noten que aquí, entonces la pregunta es, digamos, ya con este resultado final, si a ustedes les parece que uno debería prohibir los precios límites para que no entre el competidor. ¿Qué piensan ustedes? Es una pregunta bastante compleja. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se le debería prohibir al incumbente poner precios límites o no? Bueno, además eso puede ser en la práctica muy difícil de hacer. ¿Qué piensan ustedes? Sí, profe, ¿Todavía? como ente central habría que ver cuál tiene mayor costo de bienestar. Pero otra vez sería muy complicado analizar eso. Sí, piénselo que aquí pensémoslo solo con el precio. Normalmente se los hubiera puesto en cantidad. Digamos, es una imagen parecida a esta, pero vea lo que pasa inmediatamente, digamos, aquí en esta parte, digamos, en esta parte de aquí. ¿Qué le pasa a los precios? Y en ese punto hay un salto a que los precios bajen. Ajá. Y entonces, ¿qué le va a pasar al bienestar ahí? Con un precio menor aumenta el bienestar. Ok, entonces ahí aumentaría el bienestar. Sin embargo, en esta zona, pues llamémoslo aquí, le voy a poner otro color. Y le voy a poner otro color aquí. En esta zona, relativo a Stackelberg, los precios están subiendo. Es decir, que ahí el bienestar sí se está empeorando. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decirles es que, digo, no es tan súper sencillo como normalmente uno pensaría. Hay una zona donde hay una mejora del bienestar, hay otra zona donde hay un empeoramiento del bienestar. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas acerca de esto? Ok. Entonces, ahora lo que les voy a enseñar es el tema de los precios límites relativos.
Ok, precios límites relativos. Ok. Esto, la verdad, es una matemática muy complicada. Nada más les voy a dar el resultado final. Entonces, esto es de Kamian y Schwartz. Kamian y Schwartz. Porque esto resulta que se hace con hamiltonianos y todo, que yo sé que ustedes lo han visto me parece que lo han visto ¿con quién han visto los hamiltonianos? Si lo han visto en algún lado. Con la profe Laura Blanco, creo. Ah, con Laura. Ok, perfecto. Sí, con Laura lo han visto. Ok, perfecto. No, la verdad es que nosotros no nos vamos a poner a calcularnos, nada más les voy a dar el resultado final. El resultado final es el siguiente, que si yo soy una empresa líder y yo pongo, entonces, la cantidad, suponiendo que hay como una especie de bienes diferenciados donde toda la demanda no se me va a desaparecer de un momento a otro. Entonces, esto va a ser dQ dt. El cambio en la cantidad con el paso en el tiempo va a estar dado por esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial, es menos KT por P de T menos P de 0. ¿Okay? Y entonces esto tiene varios considerandos. Entonces, el P de 0 es igual a, lo vamos a llamar un precio límite. ¿Por qué? Porque resulta que si pongo un precio P de T igual a P de 0, entonces dQ dt es igual a 0. Lo que está diciendo es que yo no voy a, digamos, si yo pongo un precio, digamos, ese precio igual al precio límite, yo no voy a perder mercado. Yo no voy a perder mercado y entonces voy a, dada la estructura de mercado que existe, seguirá existiendo. ¿Ok? Entonces esa es una posibilidad. ¿Ok? Otra consideración es si hubiera competencia Bertrand, lo que pasaría es que el K sería más infinito, es decir, que con pequeñas diferencias en precio se me va todo el mundo, ¿verdad? Entonces eso, lo que estamos diciendo es que el K no es infinito y entonces eso significa que yo tengo algunas estrategias. Entonces, resulta que aquí existen varias soluciones, ¿verdad? Entonces, una solución es si no tengo ventaja en costos, entonces yo lo que tengo que hacer es poner un precio PT es igual al precio de monopolio. Simple y sencillamente pongo el precio de monopolio y que estamos suponiendo que es mayor que P de 0. Y entonces esto lo que va a significar es que yo voy a ir, ¿qué le va a pasar a mi cuota, a mi participación de mercado si pongo un precio de monopolio? Con esa ecuación que puse ahí arriba. Bueno, les cuento un chiste y esto se puede aplicar, es decir, la pregunta, y esto es la pregunta, es ¿cómo puede una empresa llegar al 50% de participación de mercado? Entonces la respuesta ahí empieza con un 100% y va perdiendo poquito a poquito hasta que llega al 50%, ¿verdad? Eso se aplica, vamos a ver, se aplica aquí en Costa Rica, digamos, alguna empresa que haya empezado con el 100% y va perdiendo poco a poco participación. ¿Hay alguna que se les ocurra? Sí, María José. Con Colby, tal vez. Okay, Colby, digamos, donde empieza usted con, digamos, empieza con un monopolio, en ese caso era un monopolio, digamos, dado por regulación, usted abre el mercado y entonces a partir de ahí empieza a perder poco a poco. Entonces a ellos tendrían esa política donde dicen, vea, voy a acomodar la entrada porque Colby no tiene, por decirlo así, ventajas naturales sobre la gente Movistar o de Claro, entonces nada más pongo un precio más alto. Y una pregunta, esa estrategia, qué es lo que está haciendo?
cuando estoy poniendo un precio más allá del límite? No sé, tal vez como un descreme. Digamos, tiene que ver con productos lácteos, ¿verdad? Estoy ordeñando la vaca. Estoy ordeñando la vaca y yo sé que la vaca se va a morir, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ya, eso, digamos, eso hago y punto, ¿verdad? Otra posibilidad sería si tengo ventaja, no sé, por ejemplo, que tenga costos más bajos que el otro. Entonces, lo que voy a decir es, voy a poner un PT igual a P de 0 y me mantengo como monopolio, pero digamos, me mantengo como un monopolio, pero no pongo un precio de monopolio, porque no tengo, digamos, tengo que reaccionar ante una potencial entrada. ¿Okay? Entonces, tengo que reaccionar, tengo que impedir potencial entrada. ¿Okay? Y existe otra solución para ¿verdad? Otra solución que es donde yo lo que voy a hacer es PT es menor que P de 0, pero el límite con T y a infinito de P de T es igual a P de 0. Entonces, ahí lo que está pasando en ese caso, si yo estoy metiendo un precio PT menor a P de 0, ¿qué es lo que le va a pasar a la cantidad que yo vendo? Aumenta. Aumenta. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es más bien como generando un mercado más grande. Entonces, de hecho, empiezo con precios un poquito más bajos para que la gente me compre más y más hasta llegar a P de 0. Hay una empresa que hace eso, que ha hecho eso. A ver, no sé si ustedes no sé qué empresa se les ocurre que ha hecho esa política. Vean que sí, es diferente, ¿verdad? Porque empieza con precios más bajos y los va subiendo conforme pasa el tiempo. Pero siempre va a estar menor que P de 0, porque quiere hacer crecer el mercado. Hay muchos posibles ejemplos. No sé si a ustedes se les ocurre uno que les viene a la cabeza, Wagner. Profe, Uber no fue uno que al principio puso precios bajos y los ha ido subiendo, pero aún así sigue siendo más bajo que los taxis. Sí, eso es un buen ejemplo, un excelente ejemplo, ¿verdad? Donde está pasando ahí. Vean que en ese caso lo que está haciendo Uber es que está generando la razón de que está entrando con precios muy bajos es para generar demanda, ¿verdad? Ya vamos a ver que en el caso de Uber viene además, eso está dado por también otra situación, que es que tiene lo que se llama economía de redes. Es decir, que lo que le interesa a Uber es que él se convierta como en la plataforma dominante, porque ya si todo el mundo tiene Uber, entonces en el teléfono, entonces es lo que viene como por default. Y también, ¿cómo se llama? Los choferes pues van a usar Uber porque es lo que la gente usa. Por eso hay competencia muy violenta al puro principio de un mercado de estos. El competidor ahorita que se le está presentando, por ejemplo en Costa Rica, a Uber es Didi, y de ahí está una pura guerra de precios. Eso se llama competencia por el mercado. Entonces, una vez que ya queda el mercado, pues suben los precios. ¿Okay? Posiblemente por debajo de los taxis, porque el taxi es como digamos, el equivalente de un potencial entrante. Pero en ese caso es un entrante que tiene, no sé, por cuestiones de calidad y cuestiones de precio, pues es inferior a Uber o Didi. ¿Okay? ¿Preguntas? Ok, bueno, entonces esto es lo que hemos visto de precios límite. Para la próxima clase, la próxima semana, lo que vamos a ver es depredación de precios. Eso pues es un tema bastante controversial. Y entonces, ¿qué es lo que dice la economía? Y ahí sí hay las escuelas de Chicago y las otras sí dicen cosas como muy distintas. Entonces vamos a hablar. Pero ahora vamos a tomar la pausa para ver el mundo de los cereales de desayuno, que son muy interesantes. A mí me parecen siempre muy interesantes. Entonces, nos vemos dentro de las 10:30. Hasta luego. Ok, chao.